Esta es nuestra segunda clase de patología general, donde tendremos una perspectiva general de la lesión y la muerte celular. Este cuadrito nosotros ya lo vimos en la primera clase de patología celular. Volvamos a repasarlo. Nos muestra a la célula normal en homeostasis que cuando estaba sometida a un estrés tenía cambios de adaptación. Una vez que pasa ese estrés, la célula vuelve a lo normal. Ahora, si la célula es incapaz de adaptarse, entonces pasa a una célula lesionada directamente desde la adaptación o por un estímulo lesivo. Esta lesión celular puede ser reversible, como estamos viendo ahí arriba, y puede ser irreversible. La lesión celular reversible tiene rasgos fundamentales como son la fosforilación oxidativa reducida con la consiguiente disminución de las reservas de energía en forma de trifosfato de adenosina, de ATP. Y además presenta edema celular causado por cambios en las concentraciones de iones que llevan a un flujo de sangre, de agua a la célula. Además de ello, vamos a encontrar muchos orgánulos intracelulares como mitocondria o citoesqueleto que tienen alteraciones. Eso en cuanto a lesión reversible, que puede ser leve y transitoria y que una vez que pasa el factor etiológico o desaparece, mejor dicho, el factor etiológico, esa célula puede volverse normal con homeostasis. Cuando la lesión celular es grave y progresiva, nosotros tenemos la lesión irreversible. La lesión irreversible, la célula no se puede recuperar y se muere. Y la muerte puede ser por necrosis o puede ser por apoptosis. En la necrosis, ¿qué vamos a encontrar? Afectación de las membranas celulares y pérdida de la homeostasis iónica. Cuando el daño de las membranas es muy importante, las enzimas lisosómicas que están dentro de los lisosomas penetran en el citoplasma y van digiriendo a la célula, dando lugar a un conjunto de cambios morfológicos definidos como necrosis, que vamos a ver más adelante. En cambio, en la apoptosis, el ADN o las proteínas de la célula resultan dañadas más allá de la posible reparación. En ese caso, la propia célula se da muerte a sí misma, o sea, es un suicidio programado, eso es la apoptosis. Esta forma de muerte celular se va a caracterizar por que hay disolución nuclear, fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integración de membrana y eliminación rápida de residuos celulares. ¿Qué es lo que lesiona a una célula? ¿Cuáles son las causas de lesión celular? Son muchísimas. Acá vamos a citar algunas. En primer lugar, tenemos la privación de oxígeno a un tejido que produce lo que se llama hipoxia. Entonces, la lesión celular se produce por una respiración oxidativa aeróbica reducida. Es un motivo muy importante y frecuente de lesión y muerte celular. Entre las causas de la hipoxia nosotros podemos tener, por ejemplo, la cesación del flujo sanguíneo a un tejido, lo cual se llama isquemia, o también la oxigenación inadecuada de la sangre, como por ejemplo cuando hay una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, como sucede en la anemia o la intoxicación por monóxido de carbono. Luego tenemos los agentes físicos, quemadura, frío intenso, presión atmosférica, radiación, descargas eléctricas, etcétera, etcétera. Tenemos sustancias químicas y fármacos, un sinnúmero de ellos existen, que son tóxicos y que producen lesión celular. Después tenemos los agentes infecciosos de todo tipo, desde virus hasta helmintos, tenias, etcétera, etcétera. Las reacciones inmunológicas producen también lesión celular de diverso tipo, las alteraciones genéticas también y los desequilibrios nutricionales tanto
en más o en menos. Y acá tenemos de vuelta el cuadrito del libro de ustedes, donde me muestra las respuestas celulares a la lesión. La primera parte ya vimos todo en la primera clase. Ahora veamos la segunda parte. Nos muestra el agente etiológico como aporte de oxígeno reducido, lesión química, infección microbiana, por ejemplo, como agentes etiológicos. Van a producir lesión celular. Si esta lesión celular es aguda y transitoria, va a ser una lesión reversible aguda que se va a caracterizar por edema o por cambios grasos, por ejemplo, vamos a ver enseguida. Y si esa lesión es progresiva y grave, donde se incluye el daño del DNA, vamos a tener la lesión irreversible con muerte celular, donde se destaca la necrosis y la apoptosis. Estos son los temas que vamos a tratar en esta clase. ¿Cuáles son los mecanismos de la lesión celular? La respuesta celular a los estímulos lesivos va a depender del tipo, duración e intensidad de los mismos. Es lógico. Pequeña dosis de un producto químico tóxico o breves periodos de isquemia van a dar lugar a una lesión reversible. En cambio, mayor cantidad de tóxicos o de isquemia y mayor tiempo de exposición van a inducir a la muerte celular instantánea o, si no, a lesiones irreversibles que al final van a conducir a la muerte de la célula. Las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo, el estado y adaptabilidad de la célula lesionada. El estado nutricional y hormonal de la célula y sus necesidades metabólicas son muy importantes en la respuesta a la lesión. Por ejemplo, si el músculo esquelético estriado de la pierna se priva de irrigación, se queda en estado de reposo y ese músculo puede ser preservado. Sin embargo, en el músculo estriado del corazón no sucede lo mismo. Es mucho más sensible y la lesión es mucho más rápida. Además, si exponemos a dos personas a concentraciones idénticas de una toxina, como por ejemplo el tetracloruro de carbono, podría ser que no cause ningún efecto en una de ellas o puede inducir muerte celular en la otra. Y eso se puede explicar por polimorfismos en los genes que codifican las enzimas hepáticas encargadas de metabolizar el tetracloruro de carbono, transformándolo en sus productos tóxicos. Y por último, la lesión celular es la consecuencia de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o varios componentes celulares. Esto lo vamos a ir dando en detalle en las siguientes diapositivas. ¿Cuáles son las dianas principales de la lesión celular? La integridad de las membranas celulares, la respiración aerobia, la síntesis proteica, el aparato genético celular y el citoesqueleto. Y aquí nosotros tenemos un dibujo esquemático donde nos muestran los principales mecanismos bioquímicos y sitios de afectación de la lesión celular. Así tenemos, yendo de izquierda a derecha, la disminución del ATP que causa muchos efectos distales que vamos a ir viendo después en detalle. La lesión mitocondrial con extravasación de proteínas proapoptóticas. La entrada de calcio, que el calcio intracitoplasmático aumentado aumenta la permeabilidad de las mitocondrias y además activa múltiples enzimas celulares. El aumento de las especies reactivas de oxígeno que producen lesiones en los lípidos, proteínas y en el ADN. La lesión de membrana, si es la membrana plasmática, hay pérdida de componentes celulares y si es la membrana lisosomal, hay digestión enzimática de los componentes celulares. Y por último, uno de los mecanismos puede ser el mal plegamiento de las proteínas con lesión del ADN y activación de las proteínas proapoptósicas. Ahora vamos a ver detalladamente cada uno de los mecanismos de lesión celular. Vamos a empezar con la disminución de ATP, que se observa tanto en lesiones hipóxicas como químicas tóxicas, ¿verdad? Todos sabemos que el fosfato de alta energía en forma de ATP es muy necesario para prácticamente todos los procesos de síntesis y degradación que tienen lugar en la célula. Entre esos procesos podemos citar el transporte de membrana, la síntesis de proteínas, la lipogenia y
las reacciones de desacilación-reacilación, que son muy necesarias para el intercambio de fosfolípidos. Cuando disminuye el ATP hasta un 5 a 10% no más de los niveles normales, ya se observan efectos generalizados sobre muchos sistemas esenciales, que es lo que nos está mostrando nuestro esquema. Fíjense, una isquemia está afectando la mitocondria entonces sufre una disminución de la fosforilación oxidativa y ahí hay una disminución del ATP. Al haber una disminución del ATP hay una disminución de la bomba de sodio, entonces entra a la célula calcio, agua y sodio y sale también potasio de la célula. Y eso lleva a que a una tumefacción del retículo endoplásmico, a una tumefacción celular con pérdida de microvellosidades y protrusiones celulares. La disminución del ATP también va a producir un aumento de la glucólisis anaeróbica con una disminución del glucógeno y una disminución del pH, lo cual lleva a la formación de gruesos grumos irregulares de cromatina nuclear. Y otros efectos de la disminución del ATP es el desprendimiento de ribosomas con afectación de la síntesis proteica. Entonces hay una síntesis proteica reducida con un depósito de lípidos porque no hay suficiente cantidad de proteína para remover los lípidos. Además, en las células privadas de oxígeno o glucosa, las proteínas pueden quedar mal plegadas y se pueden acumular en el retículo endoplásmico y se va a estimular una reacción que se llama respuesta a proteínas no plegadas, que en muchas ocasiones puede culminar con lesión, incluso muerte celular. Eso vamos a ver más adelante en otro capítulo. Otro mecanismo de lesión celular es la alteración de la función mitocondrial. Ustedes saben que las mitocondrias desempeñan un papel fundamental en todas las vías de lesión y muerte celular. Ello es claro debido a que las mitocondrias van a suministrar la energía que sirve para el mantenimiento de la vida celular a través de la producción del ATP. Las mitocondrias pueden resultar dañadas por incremento de calcio o por especies reactivas de oxígeno y por carencia de oxígeno, siendo sensibles a prácticamente todos los tipos de estímulos lesivos conocidos, incluidos la hipoxia y las toxinas. Cuando existe una lesión de la mitocondria, nosotros tenemos la presencia de un poro de transición de permeabilidad mitocondrial. La apertura de este poro de transición determina la pérdida del potencial de la membrana mitocondrial y eso va a llevar a un fracaso o insuficiencia de la fosforilación oxidativa y un agotamiento del ATP, llevando eso al final a la muerte de la célula por necrosis. Cuando nosotros tenemos fosforilación oxidativa anómala, también se induce la formación de especies reactivas de oxígeno que tienen numerosos efectos perjudiciales sobre las mitocondrias. Todos sabemos que las mitocondrias, entre sus dos membranas, la externa y la interna, tienen diversas proteínas que son capaces de activar las vías apoptóticas y que están ahí. Cuando existe un aumento de la permeabilidad de esa membrana mitocondrial externa, entonces nosotros vamos a tener salida al citoplasma, por ejemplo, de citocromo C. No solamente citocromo C, sino otras proteínas, ¿verdad?, que van a activar también indirectamente las enzimas inductoras de la apoptosis. Entonces, la salida de estas proteínas van a producir la activación de las caspasas en el citoplasma y eso va a llevar a la apoptosis. Otro mecanismo de lesión celular es la pérdida de la homeostasis del calcio. Los iones de calcio son muy importantes mediadores de la lesión celular.
ya que su disminución protege a la célula de lesiones provocadas por diversos estímulos nocivos. Normalmente, el calcio libre citosólico tiene concentraciones bajísimas y la mayor parte del calcio intracelular permanece secuestrado en las mitocondrias y en el retículo endoplásmico. Pero cuando nosotros tenemos isquemia y ciertas toxinas, se produce un aumento de la concentración de calcio citosólico. En principio, ese aumento va a ser por liberación de calcio de las mitocondrias y del retículo endoplásmico liso. Y más tarde, el incremento del flujo de entrada a través de la membrana plasmática va a elevar el nivel de calcio citosólico. El aumento del calcio citosólico, ¿qué va a producir? En la mitocondria, un aumento de la transición de permeabilidad mitocondrial con una disminución de la formación del ATP. Y además el calcio citosólico aumentado va a activar varias enzimas potencialmente perjudiciales para las células, entre las cuales tenemos la fosfolipasa, las proteasas, las endonucleasas y las ATPasas. Las concentraciones de calcio intracelularmente elevadas pueden inducir a la apoptosis porque pueden activar directamente las caspasas y aumentan además la permeabilidad mitocondrial. Otro mecanismo de lesión celular es la acumulación de radicales libres derivados del oxígeno que producen lo que se llama el estrés oxidativo. Se observan en relación a lesiones por sustancias químicas, radiación, en la isquemia, reperfusión, el envejecimiento celular y la muerte microbiana producida por fagocitos. Estos radicales libres del oxígeno se generan como producto inevitable de la respiración mitocondrial y son eliminados por los sistemas de defensa celular. Como nos muestra la figura de la derecha, tienen un único electrón sin su par en su órbita externa. Entonces, estos electrones desapareados son altamente reactivos y atacan y alteran a las moléculas adyacentes, tanto orgánicas como inorgánicas, por ejemplo, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, muchas de las cuales son componentes esenciales de las membranas y los núcleos celulares. Las especies reactivas de oxígeno o llamadas EROS son un tipo de radicales libres derivados del oxígeno. El organismo tiene sistemas limpiadores de estos radicales libres que se llaman antioxidantes. Entonces existe normalmente un equilibrio entre los agentes oxidantes y los antioxidantes. Las células entonces son capaces de mantener un estado de equilibrio en el que los radicales libres están presentes de modo transitorio en concentraciones muy bajas y por supuesto sin causar daño. Cuando existe un desequilibrio entre estos sistemas se produce lo que llamamos un estrés oxidativo. O sea, hay un aumento de la producción o una menor eliminación de estos EROS. Este estrés oxidativo se relaciona con una amplia variedad de procesos patológicos o degenerativos, como por ejemplo la lesión celular, el cáncer, envejecimiento, trastornos degenerativos como la enfermedad de Alzheimer y reacciones inflamatorias destinadas a destruir microbios. Y acá tenemos un esquema de las propiedades de los principales radicales libres implicados en la lesión celular arriba y abajo un dibujo esquemático también que me está mostrando la eliminación de los radicales libres y los efectos patológicos de los radicales cuando no son eliminados. Empecemos con el anión superóxido, el O2, ¿verdad? Que es su mecanismo de producción es la reducción incompleta de O2 durante la fosforilación oxidativa a cargo de la fagocitooxidasa en los leucocitos. ¿Y cómo se va a activar? Convirtiéndose en peróxido de hidrógeno y oxígeno por el superóxido dismutasa. ¿Cuáles son sus efectos patológicos? Va a estimular la producción de enzimas degradativas
en leucocitos y otras células, pudiendo también dañar directamente a los lípidos, a la proteína, al ADN. Actúa cerca del sitio de la producción. Eso estamos viendo en nuestro dibujo de abajo para su eliminación. Se ve perfectamente cómo es eliminado. Después tenemos el H2O2, peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno puede ser generado por la superóxido dismutasa a partir del anión superóxido y por las oxidasas en los peroxisomas. ¿Cómo se va a eliminar? Convirtiéndose en H2O y oxígeno por la catalasa que está en los peroxisomas y la glutation peroxidasa que está en el citosol y también en las mitocondrias. Puede convertirse en ion hidroxilo y en hipoclorito también, que destruye microbios y células, pudiendo actuar a distancia del sitio de la producción. Después tenemos el ion hidroxilo. Fíjense, el ion hidroxilo es generado a partir de H2O por hidrólisis, por ejemplo, por radiación, y también a partir del peróxido de hidrógeno, por reacción de Fenton, y también a partir de el anión superóxido. Se convierte en H2O por la glutation peroxidasa. Este es un radical libre derivado del oxígeno más reactivo, el más reactivo de todos, el principal ero responsable del daño de lípidos, proteínas y ADN. Y eso en mi imagen de abajo me está mostrando los efectos patológicos. Fíjense, ¿qué produce este ion? ¿Verdad? Este ion hidroxilo, ¿qué produce? Peroxidación lipídica con lesión de membrana, modificaciones de las proteínas con ruptura y mal plegamiento y daños del ADN con mutaciones del mismo. Otro mecanismo implicado en la lesión celular es el defecto en la permeabilidad de las membranas. La permeabilidad selectiva de las membranas es un rasgo común a la mayoría de las formas de lesión celular, excepto la apoptosis, donde sabemos que no hay lesión de la membrana. Este daño afecta las funciones y la integridad de todas las membranas celulares. ¿Y por qué se va a producir este defecto en la permeabilidad de las membranas? Fijémonos en nuestro dibujo. Las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, los radicales libres de oxígeno, van a producir lesión de las membranas celulares por peroxidación lipídica. Después, vamos a tener también que cuando hay reducción de oxígeno, eso va a afectar a la mitocondria, va a haber una disminución del ATP y eso va a afectar las vías biosintéticas de síntesis de fosfolípidos dependientes de energía. Entonces, al haber una menor síntesis de fosfolípidos, va a repercutir en todas las membranas celulares, incluso en las mitocondriales. ¿Qué más vamos a tener en la célula lesionada donde hay un aumento del calcio citosólico? ¿Qué va a haber? Dijimos que había activación de enzimas, la activación de las fosfolipasas. Entonces, va a haber una degradación de los fosfolípidos por esa activación de las fosfolipasas. Y esos productos de la degradación lipídica, como ácidos grasos libres no esterificados, la circarnitina y los lisofosfolípidos, van a ejercer un efecto detergente sobre las membranas. Además, pueden insertarse en la bicapa lipídica o intercambiarse con los fosfolípidos de la membrana, incorporando potenciales cambios en su permeabilidad o alteraciones electrofisiológicas. La activación de las proteasas me va a producir, siempre por aumento del calcio citosólico, me va a producir lesión del citoesqueleto, y nosotros sabemos que los filamentos del citoesqueleto sirven como anclajes que van a conectar la membrana plasmática al interior de la célula. Al haber esta activación de las proteasas, se van a dañar los elementos del citoesquelético. En presencia de edema celular, esta afectación va a dar lugar, sobre todo en las células miocárdicas, al desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto, aumentando la probabilidad de estiramiento y ruptura de la misma.
La lesión celular, como dijimos, puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Y cuándo se torna irreversible? Cuando hay una incapacidad de revertir la función mitocondrial con falta de fosforilación oxidativa y producción de ATP, y además se produce desarrollos intensos de trastornos de la función de las membranas. Estas dos características son fundamentales para la irreversibilidad de las lesiones. Acá tenemos nosotros una figura del libro de ustedes que muestra el desarrollo secuencial de los cambios bioquímicos y morfológicos de la lesión celular. Fíjense ustedes la lesión celular reversible que se ve a la izquierda. Ahí nosotros tenemos una disminución de la funcionalidad que se ve rápidamente al inicio de la lesión. Acá la célula todavía está viable y si se deja de estar expuesta al efecto nocivo del agente etiológico, esa célula volverá a lo normal. Pero si ese agente sigue actuando de manera prolongada y cada vez más con mayor intensidad, entonces pasaremos a la lesión celular irreversible. Fíjense ustedes, la lesión celular irreversible va a comenzar con alteraciones bioquímicas, ¿verdad? Primero. Después de las bioquímicas, pasado un pequeño periodo de tiempo, vamos a ver los cambios ultraestructurales. Luego tiene que pasar cierto periodo de tiempo otra vez para que veamos cambios apreciables al microscopio óptico y mayor cantidad de tiempo aún para encontrar cambios morfológicos macroscópicos. Uno de los cambios o lesión reversible es la llamada tumefacción turbia. También se le llama cambio hidrópico o degeneración vacuolar. Se debe a la falta de equilibrio iónico y de líquidos como consecuencia del fracaso de las bombas iónicas dependientes de energía que están en la membrana celular. Los órganos se encuentran aumentados de tamaño, pálidos, turgentes. Y en la microscopía vemos que las células que componen esos órganos son grandes y tienen un citoplasma claro, sin desplazamiento del núcleo. Eso estamos viendo a la derecha. Arriba es un hígado con esa característica de palidez y de turgencia, y abajo estamos viendo un corte de hígado con el característico aspecto de las células con degeneración vacuolar. Y acá que tenemos a la izquierda tenemos un corte de riñón donde vemos túbulos, uno de ellos se ve completo. Uno de sus núcleos está señalado con una flecha y se nota el cambio hidrópico de la célula, de las células que componen el epitelio. Además se observa desaparición del ribete en cepillo. A la derecha estamos viendo dos cortes de tejido hepático cuyas células presentan degeneración hidrópica. ¿Qué observamos en la microscopía electrónica? Vamos a observar una dilatación del retículo endoplásmico en la degeneración hidrópica. Ahí estamos viendo en nuestra imagen señaladas esas zonas por flechas. Abajo estamos viendo una célula con un retículo endoplásmico normal y a la derecha estamos viendo el desprendimiento de los ribosomas de la cisterna de retículo endoplásmico que se observa en las lesiones reversibles. Otro cambio interesante que solemos ver en la microscopía electrónica en las lesiones reversibles son el agrandamiento con hinchazón de las mitocondrias. En las imágenes de abajo a la izquierda tenemos mitocondrias normales y para comparar las mitocondrias hinchadas de una lesión celular reversible. Y acá nosotros tenemos un corte de hígado donde vemos las células grandotas con degeneración hidrópica. Fíjense, los núcleos no están desplazados, están en el lugar que les corresponde. Y encontramos marcados con flechas unas áreas como puntos de color rosado. Esas áreas corresponden a las megamitocondrias. Otra lesión reversible es el cambio graso o degeneración grasa, como se le puede llamar.
Esta lesión presenta un aspecto, se observa frecuentemente en el hígado y el órgano suele encontrarse aumentado de tamaño, pálido, amarillento, como estamos viendo en la imagen de la derecha. Comparen el hígado graso que está arriba, marcado con la flecha verde, con un hígado normal que está abajo de un color rojo vinoso. En la histología nosotros vamos a encontrar vacuolas lipídicas en el citoplasma de las células, con desplazamiento o no de los núcleos de acuerdo al tipo de degeneración grasa o cambio graso que tengamos. Este cambio se suele observar en relación a lesiones tóxicas, hipóxicas y metabólicas. Acá nosotros tenemos 3 imágenes de cambio graso en el hígado. La imagen de la derecha muestra las células hepáticas y dentro de su citoplasma vacuolas únicas de límites netos que van empujando el núcleo hacia la periferia. Esa es una típica degeneración grasa hepática. Una de esas células está marcada con la flecha naranja. A la izquierda, la imagen superior me muestra otra degeneración grasa, pero a diferencia de la anteriormente descrita, vemos que la degeneración es microvacuolar, o sea que cada célula que tiene cambio graso evidencia vacuolas pequeñas, múltiples vacuolas pequeñas en su citoplasma. Esto se llama degeneración grasa microvacuolar. Una de estas células está señalada con la flecha de color amarillo. Y la imagen de abajo a la izquierda es una coloración especial para grasa de Sudam, donde se ve en color naranja rojizo el depósito de lípidos dentro de la célula. Ahora vamos a pasar a las lesiones irreversibles, que son la necrosis y la apoptosis. Acá tenemos una ilustración esquemática de los cambios morfológicos en la lesión celular que culmina con la necrosis o con la apoptosis. Fijémonos a la izquierda, tenemos una célula normal que tiene una lesión reversible, donde estuvimos viendo se formaban figuras de mielina, edema, del retículo endoplásmico, agrandamiento de las mitocondrias y formación de vesículas en la membrana. Si esta célula se recupera, puede volver a las características normales, pero si la lesión es progresiva, entonces esa célula va a ir a la necrosis. Y ahí, ¿qué vamos a encontrar? Aparte de las figuras de la mielina, vamos a encontrar ruptura de la membrana plasmática, de los orgánulos, del núcleo, salida de los contenidos, densidades amorfas en las mitocondrias y en relación a ello reacción inflamatoria. En cambio, en la apoptosis, una célula normal que decide irse a la apoptosis presenta condensación de su cromatina y vesículas de la membrana y luego va a una fase donde se encuentra fragmentación celular de todos los componentes. Y esos fragmentos que pueden contener restos de orgánulos o de cromatina nuclear, denominados cuerpos apoptóxicos, son fagocitados por los macrófagos. Eso es la apoptosis. Acá tenemos algunos puntos de diferencia entre los procesos de necrosis y apoptosis. En cuanto a las condiciones, la necrosis siempre es patológica, en cambio la apoptosis puede ser patológica o fisiológica. El tamaño celular. Las células en vías de necrosis están agrandadas porque tienen edema. En cambio, las células en vías de apoptosis están retraídas. La membrana citoplasmática en la necrosis está rota, tiene lisis, y en cambio en la apoptosis no está íntegra y expresa glucoproteínas. Las mitocondrias en las células en vías de necrosis se hinchan y se rompen, en cambio en la apoptosis siguen siendo funcionales. La degradación del ADN en la necrosis es aleatoria y en la apoptosis es ordenada. El requerimiento energético en la necrosis no existe, en cambio en la apoptosis sí se requiere energía. Y el último ítem diferencial, la reacción inflamatoria. En la necrosis sí encontramos reacción inflamatoria y en la apoptosis no encontramos reacción inflamatoria. La necrosis es un proceso
correspondiente a la lesión irreversible de una célula y que está evidenciada por cambios morfológicos que van a seguir a la muerte celular en el tejido vivo. Y esos cambios morfológicos se deben a la acción degradativa y progresiva de las enzimas sobre una célula que se halla mortalmente dañada. O sea que en resumen, es el resultado de dos procesos, de la digestión enzimática de la célula y de la desnaturalización proteica. Vamos a ver ahora la morfología de la necrosis, cómo vemos nosotros en la anatomía patológica una célula necrótica. Primero que todo, tiene una eosinofilia muy aumentada, es muy acidófila la célula y no presenta núcleo o presenta nada más que restos del mismo. Esa eosinofilia aumentada es por pérdida del RNA y además hay una mayor unión a la eosina de las proteínas plasmáticas que están desnaturalizadas en la célula necrótica. Además, el aspecto del citoplasma es homogéneo, es muy homogéneo, más vítreo que las células normales. ¿Por qué? Porque hay pérdida de glucógeno. Cuando las enzimas digieren a las organelas, entonces nosotros vamos a observar un citoplasma vacuolado. Nosotros podemos ver que muchas veces las células muertas van a ser reemplazadas por masas arremolinadas de fosfolípidos en forma de espiral que se llaman figuras de mielina y que derivan de las membranas celulares dañadas. Estos precipitados de fosfolípidos son a continuación fagocitados por los macrófagos o también pueden ser degradados para formar ácidos grasos. Y entonces podemos tener calcificación de células muertas. ¿Debido a qué? Al depósito de calcio sobre esos ácidos grasos residuales resultantes de la degradación de los fosfolípidos. ¿Qué pasa con el núcleo celular en la necrosis? Los cambios nucleares en la necrosis se ajustan a uno de los tres patrones posibles, derivados todos ellos de la fragmentación inespecífica del ADN. La basofilia de la cromatina puede disiparse. Entonces tenemos lo que se llama la cariólisis, según una alteración que presumiblemente refleja pérdida de ADN por degradación enzimática a cargo de ¿quién? De las endonucleasas. Un segundo patrón que también se observa en la muerte por apoptosis es la pignosis, caracterizada por una retracción nuclear y un aumento de la basofilia. En este caso, la cromatina se va a condensar en una masa basófila sólida que está retraída. Y un tercer patrón que se conoce como cariorexis, allí el núcleo pignótico empieza a fragmentarse. Con el paso del tiempo, 1 a 2 días, a veces 3 días, el núcleo de la célula necrótica va a desaparecer por completo. Es lo que estamos viendo nosotros en estas imágenes. La pignosis, la cariolisis, la cariorexis y en la imagen de la izquierda estamos viendo células con eosinofilia citoplasmática aumentada donde ya los núcleos han desaparecido totalmente. La lesión irreversible a nivel subcelular también muestra cambios importantes, como por ejemplo la floculación de la matriz mitocondrial que estamos ahí viendo dentro de las mitocondrias. La zona de floculación está señalada en una de las mitocondrias por la flecha amarilla. Además, podemos ver ruptura nuclear. Y acá tenemos otra imagen de necrosis a nivel subcelular donde observamos un miocardio y del miocardiocito afectado solo se reconoce el núcleo, la membrana celular y algunos restos sarcoplásmicos. Hay varios patrones morfológicos de necrosis que ahora les cito yo.
La necrosis de coagulación, donde el fenómeno predominante es la desnaturalización proteica. La necrosis colicoactiva o licuefactiva, donde existe digestión enzimática de la célula. Las necrosis caseosa y gomosa, que son formas específicas de necrosis de coagulación. La necrosis grasa, que es una necrosis enzimática. La gangrenosa, que es una necrosis de coagulación. Y la necrosis fibrinoide. Vamos a ir viendo con ejemplos cada uno de estos patrones de necrosis. En la necrosis de coagulación, la trama conjuntiva mantiene las estructuras tisulares en su disposición original con preservación del perfil básico de la célula necrótica. Los tejidos afectados van a presentar una textura firme. Esta necrosis se caracteriza por la desnaturalización de las proteínas enzimáticas y no enzimáticas. Entonces, al haber desnaturalización de las proteínas enzimáticas, no va a haber proteólisis celular. Entonces, por ello, las células eosinofílicas muertas van a persistir durante días o semanas. No van a ser lisadas. ¿Por qué? Porque no hay enzimas. Las enzimas proteicas fueron desnaturalizadas. Este es un tipo de necrosis que se observa en todos los tejidos hipóxicos, donde hay una obstrucción de un vaso nutricio de un órgano, excepto en el cerebro. En el cerebro no hay necrosis de coagulación, es otro tipo de necrosis. Es necrosis colicoactiva. ¿Por qué? Porque en el cerebro hay disolución de las células necróticas porque las células cerebrales presentan una gran cantidad de enzimas lisosómicas e hidrolasas específicas que van a actuar disolviendo las células necróticas. Entonces van a producir otro tipo de necrosis que es la necrosis colicoactiva, ¿verdad? ¿Cuál es el aspecto macroscópico y microscópico de una necrosis de coagulación? Ahí tenemos dos imágenes. Fíjense, la imagen de arriba es un corte de un corazón, donde estamos viendo el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo señalado con una flecha amarilla estamos viendo un área groseramente triangular de color blanquecino amarillento. Esa es la zona de necrosis de coagulación, es lo que comúnmente llamamos infarto. Entonces, ¿cómo se ven las zonas de necrosis de coagulación? Como lesiones en forma de cuña que pueden ser rojas o blancas. En este caso es blanca. ¿Por qué? Porque el corazón tiene una circulación terminal. Los límites suelen ser más o menos netos y la zona es firme. Entonces, el color del infarto, vuelvo a repetir, va a depender, puede ser blanco o puede ser rojo. ¿Y de qué va a depender? De la circulación del órgano afectado. Como este es un órgano de circulación terminal, se cierra un vaso, no le llega más a esa zona sangre, entonces el infarto es blanco o anémico. ¿Qué vamos a encontrar en esa zona de necrosis del corazón? Esa imagen eso nos contesta la imagen que vemos abajo. Con la flecha verde estamos señalando la zona de necrosis. ¿Qué vemos ahí? Vemos fibras musculares estriadas cardíacas, hipereosinofílicas y sin núcleo. Esas son fibras necróticas. Comparen estas fibras con las fibras que están vivas a la izquierda, donde se ve su estructura citoplasmática y los núcleos están presentes. Entonces, esto es una necrosis de coagulación. Además, en la necrosis de coagulación hay una preservación de la arquitectura básica del órgano. O sea, si yo miro esa imagen me doy cuenta que es un corazón. Se ven las células, se ven los miocardiocitos. Solamente que esos miocardiocitos están muy eosinofílicos, coagulados y no tienen núcleo. O sea, hay una conservación del perfil básico de la célula necrótica o del tejido necrótico en la necrosis de coagulación. Y acá tenemos una necrosis de coagulación en un órgano con doble circulación como es el pulmón.
A la izquierda estamos viendo señalado con la flecha verde la zona del infarto pulmonar, que se ve como una cuña, pero de un color rojo. ¿Por qué? Porque este es un órgano que tiene doble circulación. La circulación pulmonar y la circulación bronquial. Y a la derecha nosotros estamos viendo la zona de necrosis. Fíjense ustedes que se nota la sombra de las paredes alveolares, aunque no se ven los detalles en perfectas condiciones, porque lógico, es un tejido necrótico. Y además en la luz de los bronquios se observan abundante cantidad de células rojas y macrófagos cargados de hemosiderina. O sea, esto es una necrosis de coagulación en el pulmón, o sea, un infarto de pulmón. Acá tenemos otro ejemplo de infarto. A la izquierda tenemos un riñón. El riñón es un órgano con circulación terminal, ¿verdad? Una sola circulación. Entonces, esa zona blanca que vemos ahí, blanca amarillenta, triangular, es una zona de infarto renal. ¿Y cómo va? O sea, de necrosis de coagulación del riñón. ¿Y cómo vamos a ver eso en la histología? Fíjense en las imágenes de la derecha. La de arriba me está mostrando con la flecha amarilla la parte del riñón preservada. Y la estrellita negra me está mostrando la parte del riñón con necrosis de coagulación. Fíjense que cómo se preserva groseramente la histoarquitectura del órgano. Yo más o menos puedo adivinar que hay ahí un glomérulo, que esos son túbulos, ¿verdad? Aunque si pongo a mayor aumento, como estamos viendo en la imagen de abajo, esos túbulos no me van a mostrar con detalle las células que lo tapizan. ¿Por qué? Porque esas células están necróticas, no tienen núcleos, son hipereosinófilas. Pero la arquitectura básica gruesa está preservada. Esa es una característica de la necrosis de coagulación. ¿Por qué? Porque hay coagulación de las proteínas. Y dentro de esas proteínas también se coagulan las proteínas enzimáticas. Entonces las enzimas no pueden actuar para licuar el tejido muerto. La necrosis colicoactiva o licuefactiva se caracteriza por la digestión de las células muertas. Esto transforma el tejido muerto en una masa líquida. Se observan relaciones a infecciones bacterianas y algunas micosis, y también en el infarto cerebral. Ya explicamos por qué. A la macroscopía se observan como zonas amarillentas o blanquecinas, viscosas, cremosas y friables. Y en la microscopía observamos una zona de necrosis amorfa, ya no hay restos de tejido, con desaparición total de la arquitectura del tejido afectado. Y alrededor se observa una reacción inflamatoria perilesional. Acá nosotros podemos ver arriba imágenes de absceso cerebral, donde a la izquierda arriba nos está mostrando la flecha verde, la zona del absceso con necrosis colicoactiva, ¿verdad? O licuefactiva, y alrededor podemos ver en medio del tejido cerebral una desaparición casi total del tejido normal y en su lugar abundante cantidad de reacción inflamatoria polimorfonuclear. Abajo estamos viendo un infarto de cerebro, ¿verdad? A la derecha está marcada la macroscopía del infarto con una flecha de color verde. Y a la izquierda, ¿qué estamos viendo? Que esa zona está constituida por una masa amorfa eosinofílica con reacción inflamatoria inespecífica. No se observan estructuras reconocibles. Y acá nosotros tenemos otra imagen de necrosis colicoactiva en el pulmón. A la izquierda estamos viendo múltiples nódulos, algunos grandes, el más grande señalado con la flecha de color verde y múltiples nódulos pequeños. Estos son abscesos pulmonares múltiples y que a la microscopía muestran necrosis colicoactiva. Fíjense, ahí tenemos señalado con la flecha verde la zona de necrosis colicoactiva, incluso con colonias bacterianas y rodeando a la zona denso infiltrado inflamatorio polimorfonuclear.
Las necrosis caseosa y gomosa son necrosis que hallamos en relación a la tuberculosis, la caseosa y a la sífilis, la gomosa. El término caseoso se correlaciona con ese aspecto blanquecino y disgregable parecido a un queso que adopta la zona de necrosis, que es lo que estamos viendo en este pulmón de nuestra imagen de la derecha. La zona de la necrosis de la tuberculosis estamos viendo señalada con la flecha de color verde. Se observan en inflamaciones con macrófagos, sin neutrófilos y donde existe digestión tisular lenta. Acá tenemos una imagen de necrosis caseosa, donde podemos observar un área, ahí está señalada, fíjense con la flecha verde, un área desestructurada de células fragmentadas o lisadas con residuos granulares amorfos, intensamente eosinofílicos. Y todo eso está rodeado por un borde inflamatorio donde pueden hallarse células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes multinucleadas están señaladas en nuestra imagen histológica con las flechas negras. La necrosis grasa consiste en áreas focales de destrucción de grasa y que típicamente se observan cuando hay liberación anormal de lipasas pancreáticas en las pancreatitis aguda, por ejemplo. Estas lipasas pancreáticas que se liberan licuan las membranas de los adipocitos del peritoneo y rompen los ésteres de triglicéridos de las células grasas. Los ácidos grasos resultantes de esa ruptura de los ésteres de triglicéridos se combinan con el calcio. Entonces, al combinarse con el calcio, forman zonas de color blanco amarillento, nodulares pequeñas o confluentes con una consistencia parecida a la tiza por la saponificación de los ácidos grasos. Y en la microscopía, ¿qué vamos a encontrar? Necrosis de las células grasas, o sea, células grasas hinchadas, necróticas, que están rodeadas de reacción inflamatoria con o sin depósito de calcio. Acá que tenemos nosotros la macroscopía de un epiplón donde observamos las zonas blanco-amarillentas nodulares o confluentes de color beige blanquecino. Están señaladas algunas de ellas con flecha verde. Y a la derecha observamos la microscopía de la lesión, donde se observa una zona con la necrosis de las células grasas, la zona señalada con la flecha verde y la reacción inflamatoria que le rodea en la zona señalada con la flecha anaranjada. Luego tenemos la necrosis gangrenosa, que no es más que una necrosis de coagulación por obstrucción de una arteria, pero que se aplica a un miembro y se ve por falta de irrigación. Ahí tenemos, por ejemplo, los dedos del pie. La imagen del dedo de pie con necrosis gangrenosa se ve en pacientes diabéticos, ¿verdad? Y tiene histológicamente la característica de una necrosis de coagulación, con conservación del perfil básico histoarquitectural del tejido necrótico. Cuando sobre esta necrosis gangrenosa se instala una infección, entonces la lesión se denomina gangrena húmeda. La necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis y que se observa en ciertas reacciones inmunitarias que afectan los vasos sanguíneos y se da por la presencia de complejos antígenos-anticuerpos en las paredes arteriales. Esa zona de necrosis fibrinoide se presenta como una masa afibrilar homogénea eosinofílica en la pared vascular que está constituida por tejido necrótico, por inmunocomplejos, por proteínas plasmáticas y complementos. Y si coloreamos con el PAS es positiva. A la derecha tenemos un dibujito que nos indica cómo se realiza esa lesión. Hay antígenos en el organismo
En respuesta a esos antígenos, las células plasmáticas producen anticuerpos. Hay una unión de antígeno-anticuerpo que son los complejos inmunes, y esos complejos inmunes se unen a al endotelio de la pared vascular e inician una reacción inflamatoria con depósito de complemento y agregación plaquetaria, con necrosis de los componentes de la pared arterial. Y acá nosotros tenemos un ejemplo histológico, el corte de una pared arterial donde se observa esa masa eosinofílica afibrilar en la pared vascular. La zona está señalada con la flecha amarilla. ¿Qué es la necroptosis? La necroptosis es un híbrido que comparte aspectos de necrosis y de apoptosis, por eso se llama necroptosis. Se asemeja a la necrosis porque en este proceso hay pérdida de ATP, edema celular y de los orgánulos, generación de ERO, liberación de enzimas lisosómicas y ruptura de membrana plasmática. Y se asemeja a la apoptosis porque es estimulada por episodios de transducción de señal programados genéticamente que culminan en la muerte celular. Pero, a diferencia de la apoptosis, no se observa activación de las caspasas. La necroptosis podemos observarla en condiciones fisiológicas cuando hay formación de la placa epifisiaria del hueso de los mamíferos y en condiciones patológicas, por ejemplo, en la esteatocatitis, en la pancreatitis aguda, en las lesiones por reperfusión, en las enfermedades neurodegenerativas, algunas infecciones virales. Ahí a la derecha nosotros tenemos un lindo dibujo esquemático del libro de ustedes que nos muestra el mecanismo molecular de la necroptosis, en este caso está mediado por TNF. Fijémonos, la molécula de TNF se une al receptor R1 de la molécula de TNF, que es un receptor transmembrana. Al unirse se induce un reclutamiento de moléculas de RIP1, RIP3 junto con caspasa 8. Si se activa la caspasa 8, entonces tenemos una clásica apoptosis como estamos viendo a la derecha de nuestro dibujo. Pero si hay una inhibición de esa caspasa 8 no puede ser activada, que a veces se ve, por ejemplo, en ciertas infecciones víricas. Entonces quedan la RIP1 y la RIP2 que van a actuar sobre las mitocondrias, van a afectar la función de las mitocondrias. Y al afectar la función de las mitocondrias, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución del ATP, va a haber aumento del ERO con oxidación de proteína y daño del DNA. El ERO va a producir también peroxidación lipídica con daño de membranas y edema de orgánulos y aumento de la permeabilidad lisosómica. Y todo ello va a llevar a una pérdida de la integridad de células y orgánulos y ahí se va a producir la muerte celular por necroptosis. La piroptosis. La piroptosis es una forma de muerte celular programada también y que se caracteriza por estar acompañada de la liberación de citocina interleuquina 1 que produce fiebre. Presenta ciertas semejanzas bioquímicas con la apoptosis. ¿Por qué? Porque primero hay una activación de la caspasa y esa caspasa es la que va a producir la liberación de la interleuquina 1. A diferencia de la apoptosis, en la piroptosis hay edema celular, hay pérdida de la integridad de las membranas y la liberación de mediadores inflamatorios. Y para terminar nuestra clase, algunos conceptos sobre la llamada autofagia. La autofagia es un proceso en el que las células ingieren su propio contenido. Ese material citoplásmico es enviado a los lisosomas para su degradación. La autofagia puede ser de 3 tipos, dependiendo del modo en que dicho material es liberado. Una autofagia mediada por chaperonas, donde hay una traslocación directa a través de la membrana lisosómica por acción de proteínas chaperonas. Después tenemos la microautofagia,
que es una invaginación de la membrana lisosómica para la liberación del material. Y luego tenemos la macro autofagia o la clásica autofagia, que es la forma principal de este proceso y que implica secuestro y transporte de porciones de citosol en una vacuola de doble membrana que se llama autofagosoma. La autofagia es un mecanismo conservador de supervivencia en estados, por ejemplo, de carencia de nutrientes, donde la célula desnutrida recicla el contenido digerido que ha canibalizado. El proceso de la autofagia se desarrolla en varias etapas. Primero hay una formación de membrana de aislamiento, también llamada fagóforo, y nucleación dentro de ella. Se cree que dicha membrana procede del retículo endoplásmico. Después hay elongación de la vesícula y luego maduración del autofagosoma, fusión de este con los lisosomas y por último degradación del contenido. Fíjense ustedes en la imagen de abajo y vamos a ir describiendo y ustedes van a ir observando las características. Hoy en día se han descrito un montón de genes relacionados con la autofagia que se llaman ATG y cuyos productos son muy importantes para formar el autofagosoma. Según un modelo simple, por ejemplo, la disminución de factores de crecimiento o inanición u otros factores ambientales, activan un complejo de iniciación. Fíjense ustedes de izquierda a derecha nuestra imagen. Van a activar un complejo de iniciación de 4 proteínas que van a estimular el ensamblaje de un complejo de nucleación. Primera etapa. A su vez va a favorecer la nucleación de la membrana del autofagosoma. Esa membrana se va a ir alargando, rodeando y englobando la carga citosólica, o sea, lo que hay en el citosol que tiene que ser sometido a autofagia. Y se va a cerrar. Una vez que se cierra, se va a formar el autofagosoma. El alargamiento y cierre de la membrana autofagosómica requiere una acción coordinada de sistemas de conjugación similares a la ubiquitina, incluida una proteína de cadena ligera 3 asociada a microtúbulos, la LC3. La síntesis de LC3 vamos a ver que se aumenta durante la autofagia y por lo consiguiente es un marcador muy útil para identificar células en las cuales se está produciendo autofagia. El autofagosoma que recién se formó se va a unir, se funde con los endosomas y finalmente con los lisosomas a fin de constituir lo que llamamos el autofagolisosoma. En la etapa final o terminal, la membrana interna y la carga citosólica englobada van a ser degradadas por esas enzimas lisosómicas. Sabemos que la autofagia no es un proceso aleatorio que engloba cualquier contenido citosólico de modo indiscriminado. Parece ser que la entrada de la carga citosólica en el autofagosoma es selectiva, o sea, no cualquier cosa va a entrar para ser degradada, y que una de las funciones justamente del sistema LC3 es señalar como objetivos a ciertos agregados de proteínas que van a ser degradados. Hasta ahora hemos visto a la autofagia como un mecanismo de supervivencia en una célula que es atrófica o en una célula en inanición. Pero la autofagia también se ve implicada en la renovación de orgánulos, por ejemplo, retículo endoplásmico, mitocondrias, lisosomas, y en la eliminación de agregados intracelulares que se acumulan con el envejecimiento, el estrés y en varios estados patológicos. Además, la autofagia está implicada en muchas enfermedades humanas como el cáncer, los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer
enfermedades infecciosas y enfermedades inflamatorias intestinales. Con esto terminamos nuestra segunda clase de lesión celular. Muchas gracias.